Había un sonido que la gente de ciertos barrios de la Ciudad de México reconocía sin voltear a ver. Un motor pequeño, ronroneando con esfuerzo cuesta arriba, y el golpe seco de una puerta metálica que cerraba con esa firmeza particular de los autos que pesaban poco, pero estaban bien hechos. No era el rugido de un deportivo, ni el jadeo de una camioneta cargada. Era algo distinto, compacto, digno, casi discreto. El vecino del tercero tenía uno color durazno desgastado. El señor de la tlapalería en la esquina tenía uno verde. La maestra de primaria llegaba en uno blanco que olía a vinilo caliente los días de verano. No había que pensar en cuál era. Todos sabían cuál era. Esto es, autos del ayer. Y lo que vas a descubrir al final de este relato tiene que ver con por qué ese auto desapareció justo cuando más lo necesitaba México, y quién tomó esa decisión, y por qué la razón oficial se sostiene apenas. Para entender qué fue el Ford Maverick mexicano, primero hay que ubicarlo en su tiempo, porque en México no llegó como llegó en Estados Unidos. La historia de ese nombre en territorio mexicano es paralela, distinta, y en muchos aspectos más interesante. El Maverick estadounidense era un compacto lanzado en 1969 para competirle al Volkswagen Sedán en el mercado norteamericano. Un auto barato, funcional, sin pretensiones. Ese modelo llegó a México y se ensambló en plantas nacionales durante los años 70. Pero con el tiempo, el nombre se fue transformando en algo más. Lo que México conoció como Maverick en sus últimas generaciones era un auto que había absorbido una identidad propia, ensamblado localmente, pensado para calles mexicanas y vendido con una lógica de precio que lo acercaba a la gente que ganaba lo justo para comprarlo pagando a plazos. Ford tenía en México una presencia de décadas. La planta de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, ensamblaba vehículos desde los años 60 y representaba uno de los mayores compromisos de la marca con el mercado latinoamericano. No era una operación menor, era una fábrica real, con miles de trabajadores, proveedores locales, sindicatos, historia. Y durante mucho tiempo, el Maverick fue parte de lo que esa planta producía, junto con otros modelos que también alimentaban el mercado doméstico. El ascenso del Maverick en México tuvo mucho que ver con el momento histórico en que aterrizó y se consolidó. Los años 70 y principios de los 80 en México estaban marcados por una economía que crecía a ritmos que hoy resultan difíciles de imaginar, con un peso que todavía conservaba algo de músculo, y con una clase media urbana en expansión que necesitaba moverse. El Volkswagen Sedán dominaba las calles, pero la Ford le fue comiendo terreno con una propuesta que mezclaba precio accesible y algo que el bocho no siempre ofrecía: espacio. El Maverick cabía 4 personas sin que nadie se quejara demasiado. Tenía cajuela, tenía una presencia visual que no intimidaba, pero tampoco avergonzaba. Era el auto de quien quería algo más sin poder pagar algo mejor. Los vendedores de agencia en esa época lo describían de una manera muy concreta a los clientes que llegaban indecisos. Es lo que cabe en su bolsillo y lo que cabe en su familia. Esa frase, o algo muy parecido, se repetía porque era cierta. El Maverick se vendía bien, no porque fuera el mejor auto del segmento, sino porque era suficiente. Y en México, suficiente tiene un peso enorme. El mecánico de barrio lo amaba por razones prácticas. Las piezas llegaban al mostrador del refaccionario sin dramas. El motor era conocido, previsible, y podía sobrevivir a años de mantenimiento irregular sin desintegrarse del todo. Había una cultura alrededor del Maverick, que funcionaba como red de soporte invisible. El cuate que sabía cómo ajustar el carburador, el primo que conseguía una salpicadera usada en buen estado, el taller de la colonia que cobraba sin ticket ni garantía, pero que lo dejaba listo para otro año. Ese ecosistema informal era tan real como la línea de ensamblaje que producía el auto. El repartidor de refrescos que cubría la zona industrial lo usaba como vehículo personal, porque no podía pagar un pick-up, y el Maverick aguantaba cargar cosas en el asiento trasero sin quejarse. La abuela que vivía en Iztapalapa y que durante 20 años fue al mercado de Jamaica en camión,
Se compró uno a los 50 y tantos años, con los ahorros de toda una vida. Y ese auto la acompañó hasta que las rodillas ya no le daban para el embrague. Esos dos mundos, el del trabajador joven y el de la señora mayor, convivían en la misma sala de ventas, y el Maverick le servía a los dos. Las cifras de venta del modelo en México, durante su mejor época, lo colocaron consistentemente entre los autos más vendidos del segmento de precio medio-bajo. Hubo años en que compitió hombro a hombro con el Volkswagen en unidades colocadas en el mercado nacional, algo que para Ford representaba un logro considerable, dado que el bocho tenía la ventaja de ser un producto ya mítico, casi parte del mobiliario urbano del país. El Maverick era el retador que ganaba sin hacer ruido. Pero llegaron los 80, y con ellos, la grieta. La crisis de 1982 partió la economía mexicana en dos, antes y después. El peso se devaluó de manera brutal, los créditos se volvieron impagables, y la clase media que había comprado el Maverick a plazos de repente descubrió que los plazos eran un problema. El mercado automotriz se contrajo con violencia. Las ventas de autos nuevos cayeron en números que hoy costaría imaginar. Ford, como todas las ensambladoras, tuvo que decidir qué producir, qué cancelar y cómo sobrevivir en un mercado que había encogido. En ese contexto, el Maverick recibió el primer golpe real. Seguía vendiéndose, porque los autos baratos siempre encuentran comprador incluso en las crisis, pero ya no con la energía de antes. Y la Ford Global estaba en un proceso de reorganización de su portafolio que miraba hacia adelante, hacia plataformas más modernas, hacia la eficiencia de combustible que las nuevas regulaciones exigían. El Maverick era un diseño envejecido. Sus líneas venían de otra década, y dentro de la compañía empezaban a sonar voces que preguntaban cuánto tiempo más tendría sentido sostenerlo. La razón oficial que circuló cuando el modelo dejó de producirse fue precisamente esa: modernización del portafolio. Ford necesitaba enfocarse en vehículos más nuevos, más eficientes, más alineados con los estándares internacionales que se venían. El Maverick era un producto viejo y el mercado necesitaba productos nuevos. Esa explicación se repitió en notas de prensa, en comunicados internos, en las conversaciones entre distribuidores. Y tiene sentido. Tiene toda la lógica del mundo empresarial. Pero no cierra del todo, porque mientras Ford argumentaba que el Maverick era un producto demasiado viejo para el futuro, otras ensambladoras estaban probando exactamente lo contrario en mercados similares. El Volkswagen Sedán, cuyo diseño era considerablemente más antiguo que el del Maverick, siguió produciéndose en México hasta el año 2003. El argumento de la obsolescencia tecnológica es real, pero selectivo. Un auto puede ser viejo y seguir siendo rentable si el mercado lo demanda y la estructura de costos lo permite. Y el Maverick cumplía ambas condiciones en mayor medida de lo que la narrativa oficial sugería. Lo que la narrativa oficial no menciona es lo que estaba pasando dentro del propio catálogo de Ford durante esos mismos años. La compañía tenía en puerta modelos que venían a ocupar exactamente el mismo segmento de precio que el Maverick había dominado. El Fiesta llegó al mercado mexicano. El Escort tenía renovación. La Ford no quería dos productos compitiendo en el mismo estante por el mismo cliente. Y entre un modelo global, con plataforma compartida internacionalmente, respaldo de ingeniería de Detroit o Europa, y economías de escala enormes, y un modelo que era básicamente un producto local, con cadena de suministro local y estructura de costos local, la elección era previsible. Pero esa elección tenía un costo que los distribuidores y los compradores pagaron, y la compañía no. Los distribuidores que habían construido su cartera de clientes alrededor del Maverick, de repente se quedaron sin el producto de entrada que jalaba tráfico a la agencia. El Maverick era frecuentemente la razón por la que alguien cruzaba la puerta por primera vez. Llegaban a preguntar por el barato, y a veces salían con uno más caro.
Sin ese gancho, el funnel de ventas cambió. Algunos distribuidores sobrevivieron adaptándose, otros simplemente cerraron. Eso tampoco aparece en los comunicados. Y luego está la planta. Cuautitlán Izcalli no solo ensamblaba autos, era una comunidad. Los trabajadores sindicalizados del CITIM tenían contratos, antigüedad, familias que dependían de esos empleos. Cuando el Maverick salió de la línea de producción, la planta no cerró, pero sí se reconfiguró. Y esa reconfiguración vino acompañada de tensiones sindicales que duraron años, de renegociaciones de contratos, de ajustes de plantilla que en el lenguaje corporativo se llaman optimización de recursos, y en la vida real significan algo diferente para el operario que lleva 12 años en la línea. La historia del Maverick mexicano es también la historia de esas familias que vivían de ensamblarlo y que de pronto tuvieron que adaptarse a ensamblar otra cosa o no ensamblar nada. Pero la pieza que pocos conocen, la que completa el cuadro de una manera que cambia la lectura de todo, tiene que ver con lo que pasó con el Maverick después de México. Porque el nombre Maverick no murió, migró. En Brasil, Ford tenía una historia distinta con el mismo nombre. El Maverick brasileño había sido un auto de tracción trasera con motor más grande, un producto diferente al mexicano en muchos sentidos, y había tenido su propio ciclo de vida y su propio cierre. Pero el espíritu de lo que representaba, el auto accesible, ensamblado localmente, pensado para la realidad del mercado latinoamericano, ese espíritu siguió vivo en el continente, bajo otras formas y otros nombres. Y décadas después, en 2021, Ford resucitó el nombre Maverick para el mercado norteamericano con un producto radicalmente distinto. Una camioneta compacta con carrocería de pickup, motor híbrido de base, precio de entrada pensado para el comprador, que no puede o no quiere gastar en una F-150. La estrategia era la misma de siempre: llegar al cliente que quiere más de lo que puede pagar. El círculo se cerró de una manera que los ingenieros de los 70 probablemente habrían reconocido, aunque no hubieran reconocido el vehículo. Ese regreso del nombre fue un éxito inmediato. Las preventas se agotaron. La demanda superó la capacidad de producción inicial. Los analistas del sector se sorprendieron de la magnitud del entusiasmo, aunque no debieron haberse sorprendido. El mercado siempre estuvo ahí. Lo que cambió fue que Ford tardó décadas en volver a mirarlo. En México, el Maverick moderno también llegó, aunque en un formato que poco tiene que ver con el compacto de los 70. Es una camioneta, llega a un precio diferente, apunta a otro comprador, pero hay algo en el nombre que todavía resuena en cierta generación. El señor mayor que ve la publicidad del Maverick nuevo en la televisión y frunce el ceño un segundo, porque ese nombre le recuerda algo. El olor a vinilo caliente, la llave que costaba un poco de esfuerzo sacar, la puerta que cerraba con ese golpe particular que todos reconocían en la cuadra. Lo que desapareció del Maverick mexicano original fue algo que las hojas de cálculo de Detroit nunca capturaron del todo: la función social de un auto que era lo suficientemente barato para ser el primer auto de alguien. No el mejor auto, el primero. El que significaba que algo había cambiado en la vida de esa persona o esa familia. El que estaba estacionado frente a la casa el día que llegaron los suegros por primera vez. El que cargó los muebles del departamento nuevo. El que llevó al hospital en la madrugada, cuando no había de otra. Ford tomó una decisión racional. Tenía todo el sustento financiero y estratégico del mundo. El Maverick era viejo. El mercado cambiaba. Los modelos globales prometían más eficiencia y mejor margen. Desde la perspectiva de quien maneja una empresa multinacional, en medio de una crisis económica regional, la decisión tiene sentido. Pero desde la banqueta, desde el taller de la colonia,
desde la sala de la familia que lo estaba pagando en 24 mensualidades. Esa decisión llegó sin previo aviso y sin alternativa real. El reemplazo que Ford ofreció costaba más. Punto. Y quien no podía pagarlo, buscó en otro catálogo o en el mercado de usados, o simplemente siguió en camión. El Maverick mexicano desapareció porque una corporación global decidió que ya no era suficientemente rentable para justificar el espacio que ocupaba en su portafolio. Esa es la razón verdadera, y al mismo tiempo es una razón incompleta, porque ignora todo lo que ese espacio representaba para las personas que lo llenaban cada mañana, con la llave en la mano, el motor encendiendo al segundo o al tercer intento, y la ciudad entera abriéndose adelante. La ironía es que Ford gastó décadas intentando convencer al mercado latinoamericano de que sus nuevos productos eran mejores, más modernos, más dignos del dinero del comprador, y en muchos sentidos, técnicamente, lo eran. Pero la lealtad que tenían esos compradores hacia el Maverick no era hacia la tecnología, ni hacia los caballos de fuerza, ni hacia el acabado del tablero. Era hacia lo que ese auto representaba, la prueba de que algo era posible. Matar ese símbolo para reemplazarlo con algo más caro fue, en el fondo, un argumento de que el cliente de bajos recursos debería aspirar a más o conformarse con menos. Y eso, el mercado lo recibió en silencio, pero lo registró. Lo registró en la lealtad que tomó años recuperar, en los distribuidores que cerraron, en los compradores que se fueron a otro lado y que tardaron mucho en volver. El auto color durazno desgastado del vecino del tercero eventualmente dejó de arrancar. Lo vendió por partes. Nadie lo reemplazó con otro Ford.